partir del Pentecostés inicia una nueva era en la vida de las personas. Quiero empezar diciéndote esto. ¿Cuál es esa nueva era? Es una era marcada por el favor de parte de Dios, la gracia de Dios. Es una era marcada por el Espíritu Santo. Para la iglesia de hoy, el día de Pentecostés es un recuerdo de que el Espíritu Santo llegó a la tierra. Entonces, la iglesia normalmente celebra el día de Pentecostés recordando, o esa es la idea o la esencia de Pentecostés, recordar que el Espíritu Santo llegó a la tierra y que está en la tierra. Pero también este día es un día de agradecimiento. Y esto es algo, lo primero que Dios me dijo es esto. Este tiene que ser un día de agradecimiento, Joel. ¿Por qué, pastor, es un día de agradecimiento? ¿Por qué el Espíritu de Dios le dijo esto? Póngala ahí. Porque Dios nos ha guardado durante esta pandemia. Es un día de agradecimiento, porque el Espíritu Santo nos ha guardado, porque usted está de pie, porque usted está sano, porque usted puede decir: yo estoy bien, pastor. Es un día donde el Espíritu Santo nos ha guardado, así que es un día de fiesta, es un día de agradecimiento. Pero lo más interesante es que es un día histórico. Póngala ahí, es un día histórico. Y usted sabe, es más, vamos a la historia. Partamos desde el primer Pentecostés. ¿Cuál es el primer Pentecostés, pastor? Éxodo 19, del 10 al 24. No lo voy a leer todo, voy a parafrasearlo. Éxodo 19 del 10 al 24. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. Diga conmigo: tercer día. Tercer día. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y un sonido de bocina muy fuerte, y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Quiero que me dejen eso ahí. El primer Pentecostés sucede en el monte Sinaí. Pongan mucha atención en esto. El primer Pentecostés sucede en el monte Sinaí, y es donde Dios Padre desciende y sacude ese monte. El pueblo judío había salido recién de Egipto, había recientemente salido de Egipto, e iban a tener un encuentro con Dios. Ese es el primer Pentecostés. Ahí es donde Dios hace un pacto con Israel y ellos se comprometen a obedecer a Dios. Pero quiero que entienda algo muy interesante. En la Biblia, Dios habla a través de muchas maneras, y una de las formas que habla Dios es a través de los números. Pero el enemigo ha tomado esa verdad y la ha distorsionado. Por eso hay unos que se ponen una acá y le dicen: es que soy numerólogo. No. Eso es una distorsión demoníaca. Dios habla a través de los números. Uno tiene que entender los números, porque a través de entender los números puedes entender mensajes de Dios, pero no puedes hacer de los números una religión. Pongan mucha atención en esto, porque la gente se conflictúa muchas veces aquí y craquea y anda diciendo: no, es que pastor, yo fui con el del numerólogo y me dijo. No haga esa bobería, porque eso es brujería. Entonces, se lo pongo clarito para que no crea para que no interprete algo. Eso es brujería. Cuando entendemos los números, podemos entender a Dios. Y hay una clave aquí, que está el número 3. Diga conmigo otra vez: tercer día. Y esto es lo bien importante. Entonces Dios desciende, el Padre desciende, hace un pacto con Israel, y Israel se compromete a obedecerlo. Esto es lo primero que Dios quiere que hagamos en Pentecostés, y esta es la esencia de Pentecostés. Y ahorita entramos en lo que viene. Es una oportunidad, o Pentecostés es una oportunidad para renovar nuestro pacto con Dios. Lo voy a repetir: Pentecostés es una oportunidad para renovar nuestro pacto con Dios. El primer Pentecostés solamente fue para el pueblo judío, no para usted ni para mí. Pastor,
pero yo me pongo la kipá y le hago así. No es judío, no es ni para usted ni para mí. El primer Pentecostés fue exclusivamente para el pueblo judío. Pero eso viene a traernos hoy en día que este es un tiempo y que hay un portal en el cual Dios permite o Dios quiere que renovemos nuestro pacto. ¿Un pacto de qué? Un pacto de obediencia. ¿Un pacto de qué? Un pacto de santidad. ¿Un pacto de qué? Un pacto de caminar bajo su presencia. Y ahí póngale ahora sí, vamos a entrar en materia. El segundo Pentecostés. Y este Pentecostés tenemos que ir a Hechos 2 del 1 al 4 para entender esto. Y ahora sí es un poco lo que usted ha oído hablar de Pentecostés, pero le quiero enseñar, quiero que usted el día de hoy aprenda los tiempos que está viviendo. Segundo Pentecostés, Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que mire esto. En el primer Pentecostés desciende el Padre, pero en el segundo Pentecostés no desciende el Padre, sino desciende el Espíritu Santo. Y no solamente desciende, sino desciende y se queda en la tierra. Por lo tanto, la fiesta de Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. Pongan mucha atención en esto. En Pentecostés, o en este Pentecostés específicamente, es donde nació la iglesia. En ese Pentecostés es donde la iglesia fue empoderada. En ese Pentecostés fue donde los apóstoles, en este caso los discípulos de Jesús, son llenos del Espíritu Santo y ahora sí pueden ir a echar fuera demonios, ahora sí pueden iniciar su ministerio cada uno. Así que póngala ahí. Pentecostés es el inicio de la iglesia. Pentecostés es el inicio de una nueva era en la iglesia. ¿Cuál es esa era? Póngala ahí. Pentecostés es el inicio de la era del Espíritu Santo. Pongan mucha atención en esto. Esto es muy profundo. Pentecostés es el inicio de la era del Espíritu Santo. Y esta nueva era se caracteriza por la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu y el derramamiento del Espíritu. Lo voy a repetir. Esta nueva era del Espíritu Santo que viene a partir de Pentecostés, cuando todos los apóstoles o los discípulos en ese momento estaban unánimes, estaban juntos. A partir de ese momento comienza una era que es la última era, que es la era del Espíritu Santo. Y esa era tiene que estar marcada por la llenura del Espíritu, por el bautismo del Espíritu y por el derramamiento del Espíritu Santo. Pastor, póngamelo más en español. En otras palabras, a partir de ese Pentecostés o a partir del segundo Pentecostés podemos tener visitaciones de Dios, podemos tener cielos abiertos y podemos tener un nuevo comienzo. Lo voy a repetir. Podemos tener visitaciones de Dios, podemos tener cielos abiertos y podemos tener un nuevo comienzo. A partir de ese momento, la iglesia primitiva o la iglesia de Hechos, esa iglesia llena de poder, es cuando comienza. Esa iglesia de milagros, esa iglesia de señales, esa iglesia de maravilla, esa iglesia de liberación, es a partir de este Pentecostés cuando comience. Pero pastor, ¿por qué está diciendo que es histórico y que si la gente discerniera, este es tan importante? Esto es lo interesante. Lo interesante es esto. Pascua, diga conmigo Pascua. Vivimos hace unas semanas Pascua, ¿está de acuerdo? Pero no se dio cuenta de algo. El año pasado fue por segunda vez en toda la historia de la humanidad que la humanidad pasó una Pascua en medio de una plaga o de una pandemia. Pongan mucha atención en esto. Pero no entendió algo y no le pusieron mucha atención a esto, que la Pascua que acaba de pasar sería la tercera Pascua que la humanidad pasa en cuarentena en medio de una pandemia. Dijimos que Dios habla a través de los números. Esto es algo histórico, iglesia.
Y quiero que pongan mucha atención en esto. La palabra de Dios dice: en el tercer día yo visitaré. Pongan mucha atención en esto. Acabamos de ver 3 Pascuas. Nosotros vivimos 2 de 3 Pascuas en medio de una pandemia. La primera fue en Egipto. La segunda fue el año pasado. La tercera fue hace un mes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si 2021 vivimos la tercera Pascua histórica después de 4000 años, que después de 4000 años, el año pasado vivimos una Pascua. Este año volvemos a vivir una Pascua en medio de una pandemia, después de 4000 años. Mire esto. Primero quiero que entienda los tiempos. Pascua en medio de pandemia, número 1. Pasan 4000 años. Y la segunda Pascua en medio de una pandemia. Pasa un año y la tercera Pascua. No sé si usted está entendiendo aquí. De repente tenían que pasar 4000 años, pero ahora solo tuvo que pasar un año. ¿Qué quiere decir esto? Entramos en el tiempo donde se acorta el tiempo, donde se acortan los tiempos. Pongan mucha atención en esto. La última Pascua, la penúltima Pascua ocurrió en Egipto. La última Pascua ocurre en nuestra era. Entonces, ¿qué quiere decir o qué nos quiere decir, pastor? Que esta nueva era para el mundo, para la iglesia y para la historia es el final antes de que Cristo venga. ¿Cuál es la tercera o la segunda señal, pastor, de que esta es la era final? Esto es, que en medio de una fiesta Israel está ganando territorio. ¿Usted no está entendiendo esto? Lo que está sucediendo en Israel, olvídese de human rights. En este tiempo no es casualidad. Que esté ocurriendo en medio de fiestas no es casualidad. En medio de una fiesta están ganando territorio. Entonces tenemos una tercera Pascua donde pasa algo importantísimo. Número 1, tenemos una tercera Pascua en medio de una pandemia, pero en medio de esa pandemia y en medio de esa Pascua, Israel está en guerra. Israel está recuperando territorio. Ya no sé si me estoy yendo muy profundo, pero mira esto. Es que como se lo bajo más. Cuando una nueva era viene, las cosas cambian. Y las cosas ya cambiaron. Dije, cuando una nueva era viene, las cosas cambian. Y las cosas ya cambiaron. Ejemplo, todo el mundo sale con cubrebocas. Las cosas ya cambiaron. Póngale ahí. Hoy podemos experimentar las señales de un realineamiento, de un gran reinicio. Es que no sé si irme tan profundo. ¿Sí? Sí puede. Amén. Estamos viendo una era con más muertes que nunca. Pero también estamos viviendo una era con más nacimientos que nunca. En el mundo, este año se calcula que es cuando más bebés van a nacer de los últimos 100 años. Estamos viviendo un tiempo donde más muertes hemos visto, pero también más nacimientos hemos visto y más nacimientos veremos. ¿Por qué, pastor? Porque ha habido un realineamiento y un gran reinicio. La nueva generación que está naciendo es una generación que se justifica, que esté santificada. Antes usted se encerraba en su casa y no salía y decía, gente religiosa. Usted hoy se encierra en su casa y dice, qué precavido es. ¿Sabe por qué?
porque en esta era va a estar marcada por la santidad. En este momento, las nuevas generaciones o los bebés que van a estar naciendo en este tiempo van a ser bebés completamente santificados. Entonces hay un realineamiento, hay un gran reinicio, y la clave de esto tiene que ver con dos cosas. En la iglesia tiene que venir un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que lo va a hacer entrar en estos tiempos. ¿Qué viene ahora, pastor? ¿Qué es lo que viene ahora para la iglesia? ¿Qué es lo que Dios le habló? Ahí le va. Si tuvimos una Pascua histórica, tenemos que tener un Pentecostés histórico. Dije, si tuvimos una Pascua histórica, tenemos que tener un Pentecostés histórico. ¿Qué es un Pentecostés histórico, iglesia? Este es tiempo que la iglesia tiene que creer por la protección del Espíritu Santo. Este es tiempo que la iglesia tiene que creer por la provisión del Espíritu Santo. Este es el tiempo que la iglesia tiene que creer que está entrando en tiempos proféticos y tiempos de rompimiento. Es que si tú no crees en la provisión del Espíritu Santo, te vas a quedar sin provisión. Es que si tú no crees en la protección del Espíritu Santo, te vas a quedar sin protección. Pero ¿por qué dice esto, pastor? Pero estamos entrando en una era donde la lucha. ¿Quiere entender esto? Es que ¿cómo le digo esto? Así se lo voy a soltar, quien lo agarre la agarra. Estamos entrando en una nueva era marcada por una pelea y por una guerra en el cosmos. Y esa guerra en el cosmos está marcando, simplemente es un reflejo del mundo natural. ¿Qué quiere decir y qué está hablando? Póngale ahí para los que toman nota. La siguiente guerra no va a ser una guerra como usted la conoce. La siguiente guerra se pelea en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que la siguiente guerra viene a través de tirar satélites, viene a través de tirar mil cosas de esas? Usted va a decir, ¿de qué está hablando, pastor? Cuando empiece esa guerra, escuche muy bien esto, está marcando el inicio de una nueva guerra también en el cosmos, en el segundo cielo. Y en el segundo cielo, cuando inicie esa guerra, si usted no está lleno del Espíritu Santo, va a estar todo sangoloteado. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, le voy a decir algo. Cuando a muchas de personas de este lugar les dio COVID, llevábamos un año de intercesión. ¿Sabe por qué? Porque ese año Dios lo estuvo preparando espiritualmente para cuando ese maldito espíritu llegara a su vida, tuviera todas las herramientas para sacarlo. Por eso es que cuando le da a usted eso, su fe está fuerte. Porque piénselo, si le hubiera dado un año antes, se me muere. Si le hubiera dado un año antes, se me muere. Pero en el momento que le dio, su fe estaba firme, su fe estaba fuerte. Usted sabía cómo guerrear, usted sabía. Esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está acelerando y Dios está preparando. Dios necesita que la iglesia esté llena del Espíritu, porque lo necesita preparar para la guerra que viene. Ya no es una guerra natural, es una guerra espiritual. Entonces, pastor, si tuvimos una Pascua histórica, tenemos que tener un Pentecostés histórico. Tenemos que creer en el Espíritu Santo, en la protección del Espíritu Santo. Este es el tiempo, y esto es lo que Dios me dijo, que la iglesia se levante en fe para que seamos guerreros, para que seamos el remanente, y lo más importante, para que seamos guiados por Dios. Y es para que usted sea guerrero, para que usted sea remanente. Pero para lo más importante es que sea guiado por Dios y no tome decisiones en la bobería. Pato, ya es el tiempo de no tomar decisiones por emociones. Es el tiempo de no tomar decisiones por percepciones. Es el tiempo, iglesia, que cada decisión tiene que estar confirmada y reconfirmada por el Espíritu Santo. Hay una transición en este tiempo
de una vieja a una nueva era. ¿Qué es esto, pastor? Para el pueblo que cruce a esta nueva era, Dios van a entrar literalmente en una nueva era espiritual. Esto es lo que Dios me habló. Pero dile a la iglesia que no puede cruzar si hay heridas, si hay ofensas o si hay falta de perdón. En este Pentecostés lo quiero poner con un ejemplo. Usted sabe que en Tijuana hay un puente que usted pasa para Estados Unidos. Ese puente tiene como, va caminando usted y a la mitad del puente dice: aquí es Estados Unidos, aquí es México. Pasa usted eso y hay un módulo donde le checan el pasaporte y la visa. Usted checa su pasaporte, su visa, y ya pasa a Estados Unidos. Esto es lo que Dios me dijo. Dile a la iglesia que estamos entrando en el border control. Ya estamos en el puente, ya caminamos el puente y entramos en el, sí, no sé, en la, ¿cómo se dice eso? En la aduana. ¿Es la aduana? ¿Donde te checan el pasaporte? Migración es la palabra. Dile a la iglesia que ya pasaron el puente y que están en migración, y que la visa es no tener ofensa, la visa es no tener falta de perdón, y la visa es no tener herida. Si usted llega ahí, saca su pasaporte y hay heridas, va a decir: tienes una falta, váyase al cuartito de allá. ¿A usted no lo han mandado ahí? Nomás a mí. Ya me quemé, perdón. Váyase para allá. Y ahí vas: ¿y quién es usted? Y le preguntan: ¿y a qué viene? Fíjese muy bien esto. Dios me habló esto. Dile a la iglesia que estamos en el puente, que estamos en migración, y que si su pasaporte y su visa no están limpias, no van a entrar en esto. ¿De qué está hablando, pastor? Este es el tiempo, iglesia, que llueve, truene o relampaguee, haya crisis o no haya crisis, haya pobreza o no haya pobreza, no puede comprometer la palabra de Dios, no puede alejarse del altar. Se tiene que amarrar una cuerda, amarrarla aquí y no dejarle más de 2 metros, porque en el momento que te separas del altar, en ese momento viene sacudida, viene una sacudida. Pastor, ¿qué es lo que Dios le habló este día? Ya le hablé que tenemos una Pascua histórica, que tenemos un Pentecostés histórico, que es una nueva transición de la iglesia. Número 3, que estamos entrando en una era de repentes. El día de hoy, este Pentecostés tiene que marcar el inicio de una era de repentes. ¿Qué quiere decir esto, pastor? De repente debías 100,000 pesos del crédito bancario, fuiste y ya no debes nada. De repente tenías 300 pesos en tu cuenta, la abriste y tenías 30,000. Estamos entrando en una nueva era de repente. En otra palabra, el diablo ha venido a desgastar a la iglesia para detener el ritmo en la oración. Pero Dios me habló esto: dile a la iglesia que no paren de orar, que no paren de acumular, que no paren de ofrendar, porque hay una ley, que es la ley de la acumulación, y cuando menos lo pensemos, de repente viene el rompimiento, de repente viene el trabajo, de repente viene la provisión, de repente viene la sanidad, de repente vienen los milagros, de repente. De repente. Es tiempo de no parar. El diablo ha venido a detener el ritmo de oración. Es tiempo de orar. Y si usted oraba 10 minutos, empiece 20 minutos, rapoco, sama, casa, 30 minutos, 1 hora, 2 horas diarias. Aumente el tiempo de oración, aumente el ritmo de oración, porque el ritmo de oración va a desatar de repentes. De repentes. Dios funciona en de repentes. ¿Por qué dice eso, pastor? Dice la palabra de Dios
que cuando estaba Moisés ahí, de repente vino una nube. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos estaban unánimes y juntos, de repente vino un viento. Dice la palabra de Dios que de repente, dice, es más, se lo voy a enseñar todavía más. Dice la Biblia que cuando estemos en los últimos días, de repente viene Jesús y nos lleva. Y el de repente y el mover espiritual de repente es tan rápido. Y el mover espiritual de los de repente es tan rápido que Jesús dice que en un abrir y cerrar de ojo. ¿Sabe cuántas veces parpadeó usted ya ahorita? Como 30. En un abrir y cerrar de ojo, en un parpadeo, seremos tomados. El de repente es un parpadeo. De repente está usted enfermo, parpadea y ya está sano. De repente está usted sin un peso, parpadea y está millonario. Y usted dice, ¿cómo es esto? Es el mover de Dios. Apunta esto ahí. Entre más alto esté usted, el tiempo, entre más alto esté usted, el tiempo se acorta y pierde importancia. Se lo voy a enseñar así. ¿Sabe que cuando los astronautas van al espacio, el tiempo de vida de ellos se acorta? ¿Usted sabía eso? ¿No me cree? Pregúntele a Google. Cuando un astronauta va al espacio, dicen los estudios que el tiempo de vida se acorta, que una persona en el espacio podría vivir realmente el 30%, creo, si no me equivoco, de lo que vive una persona en la tierra. ¿Por qué, pastor? Porque entre más alto estés, el tiempo se acelera. Porque entre más alto estés, el tiempo se acelera. Dije, entre más alto estés, el tiempo se acelera. Pastor, pero yo no tengo un cohete, ¿cómo le hago para llegar alto? Pida al Espíritu Santo que lo saque de la tierra y lo meta al tercer cielo, donde el tiempo no existe. ¿Por qué el tiempo no existe, pastor? Mira esto, porque en la altitud que Dios está, es tan alto que el principio y el fin están en el mismo tiempo. Ahí se borra la barrera del tiempo. La altitud borra la barrera del tiempo. Por lo tanto, pastor, entre más tiempo te cueste lograr algo, determina tu altitud en lo espiritual. Es que me cuesta, pastor, que venga a mí. Estás aquí. Hay unos que están aquí. ¿Qué es eso? Este es el tiempo, iglesia, de ir alto. De ir alto donde el tiempo no existe. De ir alto donde los tiempos se están acortando. Estamos entrando en la era de los de repentes. Y esto es lo que Dios me habló. Dile a la iglesia que vendrán promociones de repentes, trabajos de repentes, recompensas de repentes, pagos de deudas de repentes, ventas sobrenaturales de repentes, familiares venir a Cristo de repente, restauraciones completas de repente. Oh, Makase Proko Shitiribri, por todo lo que estás orando. Hay una ley que es la ley de la acumulación. Y esto es lo que Dios me habló. Dile a la iglesia que suban más alto, que suban más alto, que suban más alto. Porque en ese momento su milagro ya está hecho. En ese lugar tu familia ya está restaurada. En ese lugar la prosperidad ya está en tu vida. Oh, Remakasa. ¿Qué es lo que va a venir, pastor? Un nuevo bautismo. Un bautismo fresco de poder y de fuego. El Espíritu Santo vendrá otra vez como un viento fresco, como un viento delicado, como un viento suave, como un viento gentil, como un viento gradual. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Empoderar a los hijos. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? En este Pentecostés, el día de hoy, viene un nuevo empoderamiento para los hijos. Viene un nuevo empoderamiento para los creyentes. Viene un nuevo empoderamiento para los testigos finales.
Esto tiene que ser, para que usted pueda recibir ese empoderamiento, usted tiene que estar en pureza, tiene que estar lavado y tiene que estar santificado con la sangre de Cristo. Así que antes de soltar esto, vamos en la administración, voy a dar un segundo para que te pongas a cuenta con Dios, tú y Dios, y ahí usted va a ser empoderado. El día de hoy sí o sí sale empoderado de este lugar. Número 4, número 5, ya no sé en cuál voy. Es la era. Este Pentecostés marca la era de la restauración de todas las cosas. ¿De qué está hablando, pastor? ¿Está listo para esto? Que si dice sí, pero después se queda. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. En otras palabras, dice: todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo, tiene su hora. Y la gente solamente relaciona esto con los procesos de una persona. Tengo tiempo, hay un tiempo para ser hijo, hay un tiempo para ser esposo, hay un tiempo para ser padre. Siempre lo relacionan con esto. Pero Dios me dijo esto: están en la tierra, llévalos al cielo. Los voy a llevar al cielo. Hay un tiempo que fue destinado, asignado para que Satanás te robara. Hay un tiempo en el mundo espiritual. ¿Satanás en dónde está? ¿Debajo del sol o arriba del sol? Por lo tanto, él tiene un tiempo. Hay un tiempo que fue asignado en el cual Satanás te podía robar. Hay un tiempo que fue asignado que dijeron: puedes robar. Si usted no estaba cubierto, si usted no estaba protegido, le vinieron y le robaron. Acá no, igual acá sí. Pero esto es lo que Dios me dijo: dile a la iglesia. Así, estas palabras me las dijo tal cual: tiempo de pago. ¿Qué quiere decir esto? Este día se le agotó el tiempo a Satanás para robarte. Y este día, ponga mucha atención, comienza el tiempo de pago. Lo que te robó, te lo tiene que pagar. Y no te lo tiene que pagar. La Biblia dice que 7 veces te lo tiene que pagar. Tiempos de pago. Se abre un portal en los cielos. Yo lo declaro, yo lo profetizo. Yo profetizo sobre cada hijo. Tiempos de pago. Lo que te robó el enemigo, recursos, tiempo, tu paz, tu salud, el enemigo te lo paga. Te lo paga, te lo paga, te lo paga. Tiempos de pago, tiempos de pago. Declaro en el nombre de Jesús que te acabó. Se te acabó el tiempo, Satanás. Tiempos de pago. Lo que te robaron los intereses, lo que te robó la esclavitud, lo que te robó el espíritu de este mundo, vienen y te lo pagan. Te lo pagan en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se le acabó el tiempo. Usted no sabía eso, ¿eh? Había un tiempo para que le roben. Pero es como si se reformara la ley en los cielos. Imagínense que mañana se reforma la ley y dice: ningún banco puede cobrar intereses. Y todos los intereses que le cobraron los tienen que regresar. Así mismo está sucediendo. Eso está sucediendo en el cielo. Está diciendo: hey, Satanás, disfrutaste esto, porque ¿qué crees? Ya se te acabó el tiempo de cobrar intereses. Hoy tienes que regresar a los hijos lo que les pertenece.
Un tiempo, póngala ahí, no todo es bueno. Este Pentecostés inicia un tiempo donde experimentaremos la persecución de la iglesia remanente. Si no estás con tal partido, si no estás con tal persona, te cierro. ¿Y usted, pastor, con quién está? Con nadie, con el Espíritu Santo. ¿Y usted con quién está? Con Jesús. No necesito a nadie más. Pero ya veo que el candidato no sé qué está apoyando, no me importa. Yo estoy con Cristo. Sea usted inteligente y esté con Cristo. Tiempos donde experimentaremos la persecución de la iglesia, pero también tiempos donde veremos el avivamiento más grande que hemos visto. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en este tiempo, en este Pentecostés? Este tiempo, el día de hoy, inicia la cosecha de almas más grande que la tierra jamás ha visto. Así que si usted está luchando por su familia, ya viene. La cosecha está lista. Si usted está luchando porque sus amigos reciban, ya reciben. La cosecha está lista. A partir de hoy, escuche muy bien lo que le voy a decir. A toda persona que usted le ha compartido, que la ha rechazado, a partir de este día, yo lo reto, a partir de mañana, échele una llamada y dígale esto: hola, ¿puedo orar por ti? Te va a decir que sí. Y ahí mismo va a ser el Espíritu Santo operando un milagro en su vida. Olvídese del evangelismo sencillo. Este es el evangelismo de demostración de poder. Usted hable, olvídese de evangelizarlo. Olvídese de decirle: hey, Cristo te ama. Olvídese de eso. Usted hable a esa persona que lo rechazó y dígale: hola, ¿cómo estás? Oye, sentí orar por ti, puedo orar por ti. Y en ese momento ora por esa persona, bendice su vida, declara sanidad sobre su vida, declara un milagro sobre su vida. No te pongas a decir cosas como: Padre, perdona sus pecados. No, no, no. Háblale y bendice su vida. Háblale y declara bendición sobre su vida. Háblale y declara sanidad sobre su vida. Y ahí mismo el Espíritu Santo te va a usar y va a sanar, va a bendecir y va a transformar la vida de esa persona. Nuevas estrategias. Lo último, miraremos una aceleración de las tragedias en el mundo. Porque la aceleración de las tragedias tiene como propósito acelerar el arrepentimiento de la humanidad. La aceleración de las tragedias tiene como propósito acelerar el arrepentimiento de la humanidad. Si la humanidad sigue sin arrepentirse, las tragedias seguirán aumentando. Pero hoy es día para darle gracias a Dios por su bondad, porque hasta aquí nos ha protegido, porque hasta aquí Él ha sido fiel, porque hasta aquí Él nos ha prosperado, porque hasta aquí podemos estar en este lugar tan lindo, porque hasta aquí Dios sigue dando visiones, Dios nos tiene un techo, porque hasta aquí Dios ha sido con nosotros.